Así sencillo, pero poderoso es presentar a un hijo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a tomar las escrituras de esta tarde. Vamos a leer en segunda de Tesalonicenses. Alabanzas al Señor. Vayan buscando ahí, vamos a leer una porción. Que el Señor nos ayude para confirmar. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 2. Gloria al Señor. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice así: pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, palabra y obra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el Señor Jesucristo nos ayude. Amén. Esta palabra es muy explícita. Aquí la palabra de Dios dice que no nos dejemos engañar. Amén. No nos dejemos confundir. Dice: no conturbéis. Amén. Sea por palabra o por carta, como si fuera de los apóstoles. Amén. Porque ya existe el misterio de la iniquidad o el espíritu de iniquidad. Eso lo estaba diciendo Pablo hace casi 2000 años. Amén. Si eso fue allá, ¿cuánto más es aquí ahora? Amén. Alabanzas al Señor. Eso se ha multiplicado y se ha multiplicado cada día más. En la antigüedad, cuando llegaba a un pueblo o una
una ciudad el Evangelio de Jesucristo, muchos creían. Muchos. Pero hoy llega el Evangelio a una ciudad y son pocos los que creen. Amén. Alabanzas al Señor. Pero hay muchos que sí creen. Lamentablemente, dice aquí la Escritura que Dios mismo les ha enviado operación de error para que crean a la mentira. Porque hay una verdad y hay una mentira. No hay muchas mentiras, solo es una mentira y una verdad. Amén. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos, hermanos, porque si hay una verdad, yo les diría que en San José del Cabo solo hay una iglesia verdadera. Amén. Una. Y usted y yo necesitamos encontrarla, porque si no pertenecemos a la iglesia verdadera, la cual es la iglesia de Cristo, estamos creyendo a la mentira. Amén. Amén. Es como hace rato leíamos la palabra. Muchas iglesias están creyendo en, ¿cómo se llama?, en la planificación familiar, pero la Biblia no dice así. Amén. Y si usted me muestra un versículo donde la Biblia dice que planifiquemos, yo voy a colgar un papel aquí, una cartulina en mi espalda y en mi frente, y voy a salir por las calles y decir: soy un predicador mentiroso. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Pablo está dando un consejo: tengan cuidado, no se dejen engañar. Amén. Porque la gloria que Dios ha dado solo se los ha revelado a ustedes. Alabanzas al Señor. Le estaba hablando a los de Tesalónica. ¿Sabe por qué? Porque si buscamos nosotros en la Biblia, vamos a encontrar que los de Tesalónica eran bien necios. Amén. Dice el libro de los Hechos que cuando Pablo salió de Tesalónica pasó, ¿cómo se llama el lugar? Los que escudriñaban las Escrituras. Berea. Ya se les olvidó. Salió de Tesalónica y pasó en Berea. Ahí predicó. Y dice la Escritura, ahí en el libro de los Hechos, que los de Berea recibieron la palabra con solicitud. Les agració la palabra, les gustó. Y dice que todos los días, yo imagino después que terminó el culto Pablo, ellos se iban a sus casas y empezaban a escudriñar las Escrituras. Dice, todos los días escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y dice que por esa causa creyeron no pocos hombres, o sea, creyó la multitud en Berea, porque los de Berea fueron más solícitos. Amén. Ellos les conmovió la palabra, el evangelio de la gracia, y escudriñaban todos los días la palabra para ver las Escrituras, para ver si lo que se predicaba por Pablo era cierto. Alabanzas al Señor. Aleluya. Así debe ser la iglesia verdadera de esta edad. Debe de escudriñar las Escrituras, debe de escudriñar si lo que este servidor predica es verdad. Pero por causa de que no se escudriña la Escritura, la iglesia siempre está más vacía. Y nuestra iglesia, todas las iglesias están vacías porque no escudriñan. Porque dicen, ay, el pastor es un legalista. No, el pastor de la verdadera iglesia debe de ser bíblico. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos buscando ahí en Santiago, vamos hermanos. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. En Santiago, el capítulo 3. Permítanme un ratito, estoy. Dice que puedo agrandar las letras. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Alaban a Cristo? La iglesia debe de estar gozosa. Que venimos a adorar al Dios Todopoderoso.
13. Gloria al Señor. Santiago 3, versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Es una pregunta. Amén. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Si alguien es sabio y avisado entre nosotros, entre dos hombres, amén, dice: muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Gloria al Señor. 14. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. ¿Entendió esos dos versículos? Si tienes envidia amarga y contención en vuestros corazones, pues no te gloríes que eres cristiano. No puedes. Dice entonces: ni seas mentiroso contra la verdad. Versículo 15. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Alabanzas al Señor. Hay muchos sabios aquí en la tierra, amados hermanos. Muchos. Gloria al Señor. Lamentablemente, la sabiduría que emana de ellos es envidiosa, amén, contenciosa. Alabanzas al Señor. ¿Y dónde lo identifica usted? En su mala conversación. Alabanzas al Señor. Repito, versículo 15, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Está captando? La perturbación no es buena. No puede haber un cristiano que ande confundido, que si aquí es la iglesia verdadera, que si porque cómo se comportan, que porque si cómo hacen los cultos. ¿Alaban al Señor? Amén. Bueno, avancemos al siguiente versículo. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y todo lo perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es, después modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Alabanzas al Señor. Vean, que ya en la mañana este hermano otra vez está repitiendo, pero pregunto: ¿ya se les quedó? Gloria al Señor. Desde el Antiguo Testamento la Escritura dice: estas palabras o esta ley las escribirás, amén, en las columnas de tus portadas, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, amén. Alabanzas al Señor. ¿Se acuerdan también que dijo Pedro? Yo no me canso de repetirles y decirles, aunque ustedes ya lo conocen, pero yo no quiero ser culpable, dijo Pedro, de que ustedes no obedezcan la palabra. Yo cumplo con entregárselos. Pablo también lo dijo: si retenéis lo que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Alabanzas al Señor. Ahora, yo no soy Pablo, pero yo predico lo que enseñó Pablo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos estudiando
el don de la palabra de sabiduría. En la mañana di varios ejemplos. Si alguien no se acuerda de las escrituras, ahí está el video colgado en internet para que lo repase. Amén. Para que lo aprenda, para que escudriñe como lo debería. Todos los días escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que se predicaba. Alabanzas al Señor. Aleluya. Dios. Vamos a abrir en 1 Corintios, el capítulo 2. Hay dos tipos de sabiduría, lo acabamos de leer. Amén. Una sabiduría es terrena, animal y diabólica. Y hay una sabiduría que viene de lo alto. Ya en la mañana citamos las escrituras que esa sabiduría solo desciende a los sabios de corazón. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 2. Dice, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros sino Jesucristo y a este crucificado. Gloria al Señor. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Ya expliqué en la mañana por qué Pablo estuvo así, con flaqueza, temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Repito, dice ahí mi palabra. Y ni mi palabra, ¿qué quiere decir? Ni mis pláticas, ni mis conversaciones. Cuando yo los visitaba, no usaba palabras de humana sabiduría. Y cuando yo predicaba, no predicaba con palabras de humana sabiduría. Palabras convencedoras, palabras, ¿cómo se llama? Se me fue el sinónimo. Alabanzas al Señor. Ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Alabanzas al Señor. Cuando Pablo llegaba, digamos, fue a visitar a Epafras de la iglesia de Colosenses, no fue a platicar de cómo les iba, que se fueron a pescar, que se fueron a techar casas, porque eso es lo que hicieron. No, ni mi palabra, ni mis pláticas, ni cuando yo los visitaba, ni cuando me quedaba con ustedes, mis palabras fueron persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Todo cristiano, hermanos, debe de tener ya esa convicción. Pero hermanos, llegamos allá al patio del templo y nos ponemos a platicar de mi hermana fulana que ni cree en Cristo, de mi carnala y de mi hijo el incrédulo. Hermanos, con todo respeto, pero Dios vino a salvar a los suyos. Amén. Amén. ¿Y cuáles son los suyos? Según Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, fueron aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Por qué? Por el puro afecto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Versículo 5. ¿Por qué hablaba así Pablo? ¿Por qué no podía andar hablando chistoretes con los hermanos? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. La sabiduría de hombre es terrena, animal y diabólica. No se le olvide. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Entonces usted entiende, hermano, si usted habla sabiduría de Dios, el que no es de Dios agarrará su caminito y dirá, ay, este hermano es bien aburrido, no puede hablar de otra cosa si no es de Dios. Alabanzas al Señor.
¿No se ha dado cuenta que usted le quiere predicar el evangelio a alguien y así, pero mejor no hablamos de eso? Amén. Amén. Si eso pasa, no insista. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Es oculta al mundo incrédulo. Gloria a Dios. Amén. La sabiduría de Dios es para usted y para mí. Amén. Que fue predestinada desde antes de los siglos, desde antes que se empezara a contar el tiempo. Amén. Y digo esto, hermanos, porque en el huerto del Edén no había tiempo que se contara. Como reseña el apóstol Pedro, dice que para Dios 1000 años es como un día. Amén. Entendemos que los días en el Edén eran de 1000 años. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios bajaba al aire del día, a la hora de la tarde. Cada 1000 años bajaba a platicar con sus hijos, Adán y Eva. Gloria al Señor. Pero caen en transgresión los hijos de Dios, formados por las manos de Dios, criados por Dios, porque Adán y Eva no fueron hechos como nosotros. Ellos no fueron engendrados, ellos fueron formados. Amén. Alabanzas al Señor. Cuando ellos salen, entonces ya los días ya no son de 1000 años, ahora los días son de 24 horas hasta nuestros días. Pues antes de que se empezara a contar los tiempos, los siglos, la sabiduría de Dios ya estaba predestinada. Gloria al Señor, para nuestra gloria. Todo cristiano debe de estar gozoso y debe de inquirir sabiduría, porque de lo contrario no sabe si es salvo. Alabanzas al Señor. Hermanos, ir a la iglesia no es ser salvo. Bautizarse no es para salvación. Lo dije en la mañana, lo repito hoy en la tarde. Se bautizan los salvos. Aleluya. Amén. Dios ya no va a salvar a nadie. Él dejó de hacerlo hace casi 2000 años. Y es hasta un decir casi está incorrecto, porque como dice Efesios capítulo 1, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria al Señor. Los salvos, los redimidos, hermanos, son eternos. Si somos hijos de un Dios eterno, somos eternos. Amén. Gloria al Señor. En Génesis 1, 26 y 27, Dios formó al hombre de la tierra y le dijo que se multiplicara, que llenaran la tierra, porque Dios hizo un hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero no hizo un hombre como yo, como usted varón, como usted hermana. No. Dios es espíritu. Hizo a Adán espíritu. Amén. Alabanzas al Señor. Y hasta hoy usted y yo somos un espíritu morando en este vaso de carne. Usted me puede ver, los hermanos que nos visitan hoy pueden ver, y quizás se le quede en su memoria mi rostro, pero están viendo el vaso donde yo vivo, están viendo el vaso que habla, pero a mí no me pueden ver como yo no puedo ver a ellos. Esto es misterio. Como dijo Pablo, pero hablamos misterio entre los perfectos. Gloria al Señor. Dios formó al hombre y Él viene por un hombre espíritu. Esta carne, según 1 Corintios 15:50, es corrupción y no heredará la incorrupción. Esta carne aquí se queda. Amén. Le fue dicho a Adán, porque del polvo fuiste formado, al polvo retornarás. Amén. Alabanza al Señor. Pero Dios guardó su simiente en el alma de cada uno de aquel que le cree. Y ese es usted. Y su nombre no es el nombre que le puso a su padre cuando le registró.
Su nombre es fe. Aleluya. Eso es lo que es usted, fe. Y si usted no es fe, déjeme decirle que según Romanos 10:17, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la sustancia. Fe es lo que nos hace venir aquí. Amén. Fe es lo que nos hace romper la dimensión de nuestra vida humana y salir de ella y venir y servirle a Dios. Alabarse al Señor. Vaya entendiendo que si usted es hijo de Dios, Dios es eterno, usted es un hijo eterno. Existió en la eternidad, pero por un pecado todos fuimos echados de la gloria de Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Pero Dios envió al postrer Adán para que todos pudiéramos regresar a la gloria eterna que está prometida en el reino de los cielos. A todo aquel que cree. Alabanzas al Señor. Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nos llenemos de sabiduría. Todo aquel que es de sabio corazón tiene que ser lleno de sabiduría. Si no es lleno de sabiduría, no entrará al reino de los cielos. Sí, pero yo me bauticé. Sí, pero dice la Escritura que después de que te has bautizado, seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Oh, pero ya me arrepentí, me bauticé. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, hay muchos que se bautizan pero se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque no están inquiriendo en la conversión, solo se quedaron en el arrepentimiento. Alabanzas al Señor. Pero no siguieron las huellas de Jesús, las pisadas de Jesús, el Evangelio de Jesús. Gloria al Señor. Es que muchos ministros hoy nos predican solo evangelismo. Solo Dios te ama, solo Dios te salva, solo ven a Él y no importa cómo estés, tú sigue adelante asistiendo a los cultos. No, eso es evangelismo y está bien, eso es echar la red. Jesucristo lo dijo, tiras la red y salen peces buenos y peces malos. Amén. Eso es el evangelio, aventar la red. Pero el pescador escoge los peces buenos y los peces malos o son regresados al agua, unos se regresan solos. Amén. Bendito sea Dios. Pero si usted es un buen pez, usted será puesto en la aljaba del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Después del evangelismo debe de venir enseñanza, doctrina. Amén. Para inquirir en sabiduría, en ciencia, en fe. Amén. Tiene que haber un orden. Hay una senda, la senda de la iglesia, la senda de la novia de Jesucristo, donde tiene que caminar. Hasta llegar al altar donde el novio Jesucristo le recibirá. Pero ella tiene que caminar. Cuando celebramos ceremonias nupciales, abrimos esas puertas y por allá entra la novia y ella viene solita hasta aquí. Y el novio está sentado aquí y baja a recibirla. Pero ella tiene que caminar desde allá hasta acá. Ella fue convocada quizás, no sé, en un parque o en la casa de sus padres. Pero al final de todo ella tiene que vestirse. Amén. Hoy tienen la costumbre, hermanos, que el novio tiene que comprar el vestido blanco, el vestido de novia y todos los enseres que se necesiten. Pero la Biblia no dice así. Amén. A ver, hermanos, ¿me ayudas a buscar en Apocalipsis 19, 7 y 8? La novia de Jesucristo no la va a vestir Cristo. Ahorita vamos a esperar que nuestro hermano nos lea. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 19, 7 y 8. Adelante, hermano. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Alabanzas al Señor. Porque a la esposa se le ha dado lino fino, limpio, brillante, para que se vista. Aquí está el lino fino. Pero ese lino fino tiene que ser brillante. Amén. Tiene que estar limpio. Alabanzas al Señor. Este lino fino tiene que ser revelado. Predicamos lo que está escrito en la Biblia, pero con la revelación de Jesucristo. Amén. Muchos leemos textualmente la Biblia, literal, pero aquí esto tiene un velo, como la novia cuando viene al altar. Amén. Los convidados a las bodas quieren ver cómo se ve el rostro de la novia, si viene feliz o viene triste. Pero el velo que trae, que cubre su rostro, no le deja ver. ¿Quién puede ver ese rostro? Solo el novio. Él levantará ese velo y verá el rostro. Amén. Gloria al Señor. Esta Biblia tiene un velo aquí encima. Muchos la pueden leer de pasta a pasta, pero eso no los hace salvos. Tiene que ser revelado. Ese es el lino fino, limpio y resplandeciente. Los predicadores deben de predicar la revelación de Jesucristo, la revelación de esta palabra, para que la novia, la iglesia pura de Jesucristo, se vista. Como dijo Efesios 1, santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar, que son adoradores en espíritu y en verdad, porque Él creó a sus hijos a semejanza de Él, a imagen y semejanza de Él, espíritus. Todo ser humano que aún está lleno de afectos y de razonamientos no puede entrar al reino de los cielos. Es imposible. Alabanzas al Señor. Continuamos con nuestra escritura, versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Alabanzas al Señor. Eso solo fue revelado a sus santos, incluso a sus apóstoles en aquellos días. Ningún apóstol quería crucificar al Señor. Alabanzas al Señor. Amén. Si todos los maestros de la ley y fariseos hubieran conocido esta sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero era necesario que fuera crucificado, lo dice Lucas 24. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombres, son los que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de sabiduría es un don que lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Amén. Los dones, dice la Escritura, ahí mismo en 1 Corintios 12, dice que son para provecho. Pero entendamos que Él está hablando a la iglesia, no en particular, a un individuo en particular. Porque ha existido hoy en día que un cristiano, a Dios le plació darle un don, o que manifieste un don, y hermanos, con eso se cree incluso más que el ministro. Un don es un regalo. Alabanzas al Señor.
Dios lo dio para provecho de su iglesia, para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Alabanzas al Señor. Amén. Dios eterno de gloria nos ayude, hermanos, Aleluya. porque por mucho tiempo hemos caminado terriblemente fuera del camino, fuera, muy lejos, apartados de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar doctrina, hermanos, todos, casi todos se fueron de su lado. Cuando Él empezó a condenar el adulterio, el hurto y toda la cosa que es ajena a los misterios de Dios, hermanos, se fueron. En una ocasión dio de comer a 5,000, dice la Escritura, no contando mujeres y niños. En una ocasión a 4,000 de la misma manera, sin contar mujeres y niños. Todos le seguían porque le daba de comer y hacía milagros, sanaba enfermos. Amén. Resucitó personas que habían muerto. Amén. Hasta uno que ya se estaba descomponiendo. Ya la naturaleza estaba haciendo lo suyo. Lázaro. Amén. Pero cuando Él empezó a predicar doctrina, esos 5,000 y esos 4,000, quién sabe dónde quedaron. En una ocasión mandó de 2 en 2 un número de 70 hombres. Dice la Escritura, los envió. Un enviado es un apóstol. 70 apóstoles mandó de 2 en 2 que fueran y predicaran que el reino de Dios se había acercado. Vinieron bien contentos y dijeron, todos los demonios se nos sujetan. Hemos sanado enfermos. Amén. Jesús los conocía, les dijo, no os maravilléis porque los demonios se sujetan. Amén. Dijo, preocúpense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando Jesucristo empezó a predicar la doctrina, la enseñanza, sus mandamientos, se fueron esos 70. Los apóstoles, sus 12 discípulos dijeron, dura es esta palabra, Señor. ¿Quién la podrá sobrellevar? Digo, ¿se quieren ir también ustedes? Amén. ¿O acaso le digo, ustedes sí no se quedan para acá, esa palabra no es para ellos? No, fue también para los apóstoles. Amén. Dios siempre lo ha hecho así. Él siempre lo ha hecho así. Allá con Noé a uno se le revelaron y Dios fue y lo hizo que se lo tragara la tierra. Amén. Ya casi estaban cerca de pasar a las tierras de Canaán, mandaron espías que fueran a escudriñar la tierra, tardaron 40 días, regresaron los jóvenes, vituperaron la tierra. ¿Qué es eso? Hablaron mal de la tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel. Amén. Vituperaron, hablaron mal, dijeron que estaban Anak y sus hijos, los gigantes, y que ellos parecían langostas al lado de esas gentes. Pero la Biblia dice que vituperaron, dijeron mentira. Hay predicadores que dicen, no, es que sí había gigantes allá en Canaán. No, la Biblia dice que vituperaron, porque Josué y Caleb se pararon y dijeron, no es cierto, la tierra verdaderamente sí fluye leche y miel. Pero que agarraron los ancianos, le creyeron más a aquel montón de jóvenes y quisieron apedrear a Josué y Caleb. Jehová, Dios de los ejércitos, bajó y dijo, por cuanto vituperaron, por cuanto creyeron a la mentira. 40 días tardaron en escudriñar la tierra. 100 días serán contados por año y 40 años aquí estarán en el desierto. Le dijo a Moisés, apártame a los jóvenes de menos de 20 años, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Ay, es que ese Dios es tan malo. No, ese Dios es perfecto. Ese Dios te ha extendido sus mandamientos y solo son 2. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. De esos 2 mandamientos. Tan fácil, Dios vino y nos los puso, tan sencillo, amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esos 2 mandamientos, estás obedeciendo toda la ley, 613 preceptos o 613 mandamientos y todo lo que dijeron los profetas. ¿Verdad que es sencillo?
Es sencillo la palabra del Señor. Es tan fácil. Porque para el que cree, todo le es posible. Alabanza al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. En la mañana vimos ejemplos de sabiduría en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo Dios elige. Él elige, no el hombre eligiendo, escógeme a fulano de tal y a fulano de tal para que ejerzan este puesto en la iglesia. No, tiene que ser el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 6. Alabanzas al Señor. ¿Ya lo tienen? Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Gloria al Señor. ¿Cuál es el ministerio cotidiano de una mujercita? Sobre todo de una viuda. Se lo voy a dejar de tarea, pero le voy a dar la dirección. Búsquelo ahí en el libro de Timoteo. Usted encontrará cuál era el trabajo de unas viudas que verdaderamente eran viudas. Bueno, dice versículo 2. Así que los 12, está hablando de los discípulos, así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Los 12 apóstoles convocaron a todos los que creían. Amén. Porque se dice a toda la multitud de los discípulos. Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, de entre ustedes, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria al Señor. Aquí también se acomoda cualquier pastor y va a decir: yo más predico y usted se mantiene. Aleluya. Gloria al Señor. Porque dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice: y plugó el parecer a toda la multitud, agradó, les cayó bien esa propuesta. Plugó al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Alabanzas al Señor. ¿Cómo eligieron a estos? ¿Se dieron cuenta de lo que leímos? En el versículo 3: hombres de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Esa fue la encomienda que dieron los 12 apóstoles. Busquen entre sus hermanos, entre ustedes, a 7. Amén. Que esté lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Gloria al Señor. Pero seguimos adelante. Versículo 8 dice: pero Esteban, lleno de gracia, de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantaron entonces unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y sirineos y alejandrinos, y de los de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La Escritura dice: cuando seas llevado a los tribunales o a las sinagogas, no andes pensando qué vas a hablar. No andes haciendo un acordeoncito que vas a hablar. Amén. Porque el Espíritu Santo dará palabra. Él hablará por ti. Amén. Eso es lo que tenía Esteban. ¿Qué tenía? Sabiduría.
Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Dice que a la sabiduría nadie le podía resistir. Pero si usted no tiene sabiduría, hermano, hermana, cuando usted va a hablar con un pagano va a terminar enojado usted. Amén. Amén. Y ahí usted se debe dar cuenta, oh, estoy falto de sabiduría, Señor. Alabanza al Señor, porque si en usted hay sabiduría, nadie le podrá resistir. Alabanzas al Señor. Dice, mas no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará la ordenanza que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Es un testimonio. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Gloria al Señor. Acuérdense que hay dos sabidurías. Una que viene de arriba y otra que es terrena, animal y diabólica. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Poderoso nuestro Señor. Si digo que hay dos sabidurías es porque la sabiduría de este mundo, dice la Biblia, por medio del apóstol Pablo, que Dios la va a destruir. Amén. Y esa sabiduría, la cual se llama terrena, animal y diabólica, no es otra cosa que la mentira. Y Dios la va a destruir. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Gloria al Señor. Amén. 1 Corintios 1, versículo 19 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Amén. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gloria al Señor. La sabiduría de este mundo será destruida. Recuerde, hay dos sabidurías. Amén. Hay muchos que somos sabios, hermanos, pero no nos damos cuenta que somos envidiosos, somos contenciosos. Amén. Dice la Escritura, envidia amarga, codicia amarga. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios deben de inquirir en sabiduría. Es el primer don que Pablo señala en 1 Corintios 12, palabra de sabiduría. A veces, hermanos, andamos buscando dones, ya sea de lengua, de profecía, de sanidades, para ser alguien aquí en la tierra, cuando Dios nos enseña que debemos nosotros de procurar sabiduría. Alabanzas al Señor. No a todos se le da, sino a aquellos que son
sabios de corazón. Amén. Amén. Porque la sabiduría de Dios es oculta. Aleluya. Vaya, fue escondida. Solo se le es revelada a los santos. Amén. 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 Aleluya. Alabanzas al Señor. A veces, hermanos, como dije hace un rato, andamos pensando qué vamos a decir. A veces queremos predicar y queremos llevarnos la Biblia bajo el brazo porque queremos enseñarle al que la vamos a predicar, es que lea y aquí dice la Escritura. Llegará el tiempo en que no habrá Biblia, hermanos. Quizás no nos toque ese tiempo, no sabemos cuándo el Señor vendrá. Pero usted debe ser la Biblia andante. Aleluya. La palabra de Dios tiene y debe de morar en el corazón de cada creyente. Alabanzas al Señor. Lucas 12, versículo 11 dice: y cuando vos trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder o qué hayáis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que es necesario decir. Amén. En el capítulo 21, versículo 15, dice: poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Alabanzas al Señor. Amén. Esteban estaba justamente viviendo esta palabra. Por eso dice la Escritura que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Esteban solamente estaba viviendo la palabra de Dios. ¿Palabra de Cristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo sobre Esteban en el capítulo 7 de los Hechos. Versículo 53. Alabanzas al Señor. ¿Lo tienen? Amén. Dice, versículo 53, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no las guardaste. Y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Todos aquellos, incluso que trajeron testigos falsos, regañaban de sus corazones, porque no podían soportar la sabiduría y el espíritu con que Esteban les hablaba. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Ven que la sabiduría es pura, es pacífica, es modesta. Alabanza del Señor. Vamos a dar lectura y con eso vamos a cerrar. Gloria al Señor. Y Santiago. Alabanzas al Señor. ¿Ya se acuerdan qué escritura es? La hemos leído como 8 veces.
Alabanzas a Cristo. ¿Ya se acordaron? Gloria al Señor. Ahora hay que alguien de lectura. Gloria a Cristo. Amén. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestren por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y confusión en vuestros corazones, no os gloréis. Sale más fuerza para que te escuchemos bien. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloréis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Amén. Detente. Gloria al Señor. Amén. Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Si usted es sabio y avisado, si es sabio y tiene conocimiento, dice, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago fue muy manso, amén, aunque lo apedrearon. Él no dijo una palabra que ofendiera a aquellos que lo apedreaban. Amén. Amén. ¿Tenía sabiduría Esteban? Pues Esteban. Gloria al Señor. Porque si tienes envidia amarga y contención en vuestros corazones, a veces no es de que sea manifiesto que andes peleando con tu hermano. Si tienes envidia de tu hermano, dice la Escritura, en vuestros corazones. Lo dije en la mañana, yo sí me di cuenta, pero mejor no digo nada. Sí, yo sé que mi hermano, híjole, pero mejor me quedo callado. No, tenga cuidado, porque según las Escrituras, su sabiduría es terrena, animal y diabólica. Alabanzas al Señor. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si hay envidia, hay contención. Amén. Y si hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica. La sabiduría da frutos de paz. Alabanza al Señor. Hermanos, siempre hay que un hermano necesita una palabra de sabiduría. Alguien se acerca, hermanos, y quiere oír una palabra de sabiduría, pero a veces, en vez de que le demos una palabra de sabiduría, le damos una palabra de condena. ¿Por qué no sabemos oír? Procuramos nomás hablar. Amén. Amén. La Escritura nos enseña que primero seamos prestos, atentos a oír. Gloria al Señor. Amén. Es pacífica, es modesta, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Alabanzas al Señor. Todos nos damos cuenta de cómo somos y de cómo es nuestro semejante. Amén. Amén. Y nunca se nos va a quitar el criticar. Pero abogado tenemos en el cielo como para que usted se arrepienta cada día, como Pablo dijo, cada día muero. Cada día debe de venir al altar de su corazón y decirle, Señor, perdóname porque hice estas observaciones.
Amén. Porque yo mismo me conozco. Usted como cristiano se debe de conocer a sí mismo. Amén. Usted es espíritu. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Aleluya. Alabanzas a Dios. Esto es lo que viene a buscar Dios. Aquellos hijos que fueron constituidos en Génesis 1, 26 y 27. Amén. Espíritus. Gloria al Señor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Dijo Pablo, hablamos sabiduría, no de este siglo. Hablamos sabiduría en misterio. Amén. Hablamos sabiduría entre perfectos. Pero no se mire usted en la parte humana, porque el humano está corrompido. Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Quién se salvó de eso? Nadie. La corrupción no heredará la incorrupción, pero lo santo sí heredará el reino de Dios. Amén. Y eso es usted y yo. Amén. Por la fe que Dios puso en nuestros corazones. Amén. Por la fe preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esos que son así es necesario que le adoren. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando llegan aquí yo les digo, dejen su carne allá afuera y entren ustedes puros y sin mancha. Porque tienen fe. Amén. Fe es la sustancia. Si usted viene con sus afectos, sus razonamientos humanos, la fe no se manifiesta. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Alabanza, salsa. Pónganse de pie, hermanos. Los que no vinieron a la mañana, ahí están los cultos colgados en internet. Este es el tercer culto referente a este tema. Quizás habrá un culto más y de ahí pasaremos al don de la palabra de ciencia. Amén. Y que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Padre amoroso, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, oh Dios, por este gran privilegio que nos da, Señor, de reunirnos todos juntos, Señor, en este lugar y alabar tu nombre y glorificarte, Padre. Señor Jesús, Dios fuerte y poderoso, que las palabras que se han hablado, Señor Jesús, sean, Padre, escudriñadas, Señor, así como aquellos hermanos de Berea, Señor, que todos los días escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo predicaba era verdad, Señor. Dios mío, nadie puede predicar otra cosa sino tu palabra, Señor, porque tu siervo Pablo dijo que si aún un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio, sea condenado, Señor. Tu palabra es veraz, Señor. Tiene autoridad, Señor. Por ende, Señor, no podemos violarla, Padre. Escribe esas palabras en las tablas de cada corazón, Señor, que ha oído esta tarde, Señor. Y la que no fuera de tu reino, Señor, de tu gracia, de tu trono de misericordia, Señor, que ellos puedan desecharla, Señor.
y que se lleven tu palabra y no la palabra del hombre. Te bendigo, Señor amado. Gracias, Señor, por esta obra. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Porque tú los constituiste para ser santos y sin mancha delante de ti en amor. Y estás dándoles lino fino para que se vistan, porque en aquel día los ángeles se gozan. Señor Jesús, gracias, Señor. He entregado este mensaje, Señor, y te doy gracias, Señor amado, como tu siervo, Señor. Gracias, Señor, porque nada fuera posible si tú no hubieras estado aquí en esta tarde, Señor. Dice, Señor, las almas, Señor, que se congregaron, Señor, en este lugar. Dales a cada uno, Señor, la bendición de su porción, Padre. El mensaje de la hora que se está predicando en este tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Sigan orando mientras hago un llamado. Si hay algún enfermo, alguien que quiera una oración, que traiga una petición de sanidad, de fortaleza, lo invito a que pase al altar. El altar está abierto. Lo mejor de un culto, lo más sustancioso es la administración del Espíritu Santo y poder. No se quede en su lugar. Si usted trae algún dolor, alguna queja, entrégaselo a Dios. Si usted tiene fe, pase. Quiero que sepa que yo no puedo sanarle. Yo soy su hermano, quizás el más pequeño de esta congregación, por cuanto Dios me puso en este lugar. No porque soy el más grande, sino el más pequeño, el más inútil. Pero usted tiene fe. Deje que su fe contacte con el Espíritu Santo de Dios, porque Él puede sanarle en esta tarde. Amén. Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Aquella mujer con flujo de sangre, no fue porque Cristo le dijo, ven, yo te sanaré. Ella tenía fe y dijo, sí, alcanzo a tocar el manto del vestido del Maestro, sanaré. Porque era su fe. Y dijo el Señor Jesús, poder salió de mí. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu que moraba en Jesús, contactó con la fe de aquella mujer. Así usted puede contactar con el Espíritu Santo por medio de su fe. La fe genuina, la fe preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que quedaron en sus lugares, sigan orando. Cierre sus ojos, sea reverente. Ame al Señor. Amoroso Padre, Dios fuerte, Dios de la gloria. Señor, aquí está tu Hijo, Padre, mi hermano Pedro. Señor amado, tú conoces la necesidad de su corazón, Padre. Tú conoces todo su ser, cuerpo, espíritu y alma, Señor amado, y conoces, Padre, la necesidad, Señor Jesús, que aqueja su físico, Señor. Padre, Dios amado, tú eres el consolador, oh Dios bendito, Señor, como tu siervo, Padre, y en mi oración sincera te pido, Dios, Señor, contesta sus oraciones, sus peticiones, oh Padre, conforme a tu voluntad, Padre, y la fe preciosa, Señor, que habita en su alma, Señor, haga contacto contigo, Señor Jesús. Hoy lo unjo, Padre, con este aceite que tipifica tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Padre, porque creemos, Dios, Señor, Padre, y tu palabra es verdadera, Señor. Derrama la efusión de tu Espíritu Santo, oh Dios.
añade, Señor Jesús, Padre, tus bendiciones. Porque te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así queda escrito en la dimensión. Amén, Señor. Padre, aquí está tu hija Bellani, Señor Jesús. Tú conoces, Padre, la necesidad de su corazón, oh Dios. Yo no lo sé, Padre, Señor Jesús, pero creo, Dios, que viene, Señor Jesús, Padre, porque cree que tú, Padre, eres el hacedor de milagros y que eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señor, que tu palabra no cambia, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Que aún lo que yo mismo he predicado, Señor, mañana no servirá, Señor, porque tú, oh Dios, Padre, cada día, Señor Jesús, traes, Señor, tu palabra revelada de la hora que se está viviendo, Señor Jesús. Padre, aquí está tu hija, Señor, y como tu siervo, Padre, Señor, te presento sus oraciones, te presento, Señor, la petición de su corazón, Padre. Sana a su esposo, Señor Jesús, el clamor de su corazón, Padre. Señor, alcance tus atrios de gracia, Señor Jesús. Ella tiene la esperanza porque Él es su sustento, y así lo declara tu palabra. Eso es verdad, hija. Oh Señor, gracias, Señor, porque lo has traído a mi corazón, Padre. Ahora, Señor Jesús, bendiga a tu hija, Señor, con la petición de su corazón, Padre. Gracias, Padre. Que te creyente, amoroso Padre. Aquí está tu sierva, Señor Jesús. Y digo sierva, Padre, porque has probado por tu Espíritu Santo, Señor, que le has dado un don, Señor Jesús. Pero, Padre, el don es un regalo, Señor. Pero el don en un hijo o hija tuya es rendirlo a ti. Oh, Padre, aquí está su vida, Señor Jesús, y está clamando, Dios, por ese don, Señor. Padre, es temerosa de ti, Señor, porque no quiere cometer un error. Señor Jesucristo, oh Padre, fortalece a tu hija, Señor. Padre Dios, amado, fortalece su fe, oh Dios, porque tú le pedirás cuentas de ese don que tú le has dado. Señor Jesús, extiende tu trono de gracia, Señor, y que ella, Señor Jesús, pueda rendirlo a ti, Señor, a tu servicio, Señor, para provecho, para la edificación de tu iglesia, Señor, para la edificación de los santos, y tú vengas y guíes a tu pueblo por medio de la profecía, oh Padre, Señor, la cual has dado a tu hija, Señor. Señor Jesús,